Shalom, buenas noches, que el Padre te bendiga. ¿Cómo estás? Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. Estamos por medio de Facebook, Ministerio de la Senda Antigua, y por medio de Instagram, Eric Tiseira. También este mensaje va a estar siendo grabado para poder compartirlo por YouTube también. Y va a ser grabado en audio para el grupo de WhatsApp La Senda Antigua acá en Argentina. Damos gracias al Padre por este día sábado, por permitirnos poder predicar su palabra. Ya venimos en varios sábados hablando acerca de diferentes temas, series de estudio acerca de la familia. Hemos visto cómo conocer a la persona correcta. Luego vimos lo que es el matrimonio dentro de lo que es la familia, el matrimonio. Y hoy vamos a ver el tema del divorcio. Y el próximo sábado estaremos terminando acerca de esta serie de estudio que es ¿me puedo volver a casar? Acerca de si puedo volver a formar familia o si puedo volver a casarme. Entonces, la verdad que estos temas son muy importantes de poder enseñar, compartir, porque hay muchas personas que han sido lastimadas, han sido mal aconsejadas, mal enseñadas con respecto a este tema. Entonces vamos a ver en esta noche el matrimonio. Y antes de comenzar me gustaría hacer una oración, dar gracias al Padre para que este mensaje pueda bendecir tu vida, pueda traerte luz y poder tener paz. Muchas personas cuando uno habla del divorcio viene llanto, viene dolor, aflicción, viene preocupación y no tienen paz. Entonces vamos a orar entonces para que el Padre pueda obrar a través de su ruaj, a través de su presencia, para que pueda ser ministrado en esta noche. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Que este mensaje pueda traer bendición, pueda traer luz, pueda traer bienestar a todo aquel que lo escuche y que podamos descubrir en esta noche, según tu palabra, según la Biblia, qué es el divorcio. Podamos escudriñar, profundizar bien este tema y poder entender correctamente acerca del divorcio. Te pido, Padre, que a través de tu ruaj, de tu espíritu, puedas obrar, trabajar en cada vida, en cada corazón, en cada mente, y que este mensaje pueda traer bendición a todo aquel que lo escuche y puedan aquellos que quizás están pasando una situación de divorcio o están pasando una situación difícil en su matrimonio, puedan tener la claridad, puedan entender, tener el entendimiento correcto para tomar las mejores decisiones. Te doy gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Así que vamos a comenzar bienvenido que en esta noche, que el Padre te bendiga. Vamos a comenzar entonces a hablar este tema de el divorcio. El año pasado yo di este mensaje hace ya bastante tiempo y es un tema muy difícil de hablarlo. Yo lo he vivido hace ya más de 2 años, voy a estar hablando un poquito de mi testimonio también y hay muchas personas que les cuesta hablar de este tema, pero vamos a verlo de este tema de un punto bíblico, de qué es lo que la palabra de Yahweh dice, o sea, que dice la Biblia con respecto a este tema. También vamos a estar hablando de temas que en las iglesias a muchos le han enseñado con el tema del divorcio,
de que es pecado, porque muchos enseñan que el divorcio es pecado. O sea, si uno se divorcia, está pecando delante del Creador, delante de Yahweh. Y esto no es así, esto es falso, esto es errado. Y mucha gente ha podido soportar diferentes situaciones en su matrimonio de engaños, de golpes, de violencia, de diferentes maltratos, porque creían que divorciarse era pecado. Entonces vamos a estar hablando un montón de estos temas hoy. Vamos a hablar también de versículos bíblicos que están mal interpretados en sus contextos. Cuando dice el Mesías que solamente se puede divorciar por causa de adulterio. Vamos a estar hablando también de esto. Y lo que quiero pedirles a todos los que se están sumando en Facebook y en Instagram, bienvenidos, que aquellos que tengan inquietud, duda, preguntas sobre el tema del divorcio, que lo puedan ir escribiendo ahí en los comentarios, así cuando yo termine este mensaje podamos verlo y pueda responderles a sus inquietudes o preguntas que estén teniendo. Porque muchas personas me han preguntado en estas semanas que he publicado este anuncio acerca del divorcio, de que si me puedo divorciar o no, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Pero bueno, yo puedo aconsejar, puedo ser una persona que puede darte consejos, guiarte. Obviamente la decisión la vas a tomar vos. Entonces, vamos a comenzar y vamos a hablar qué es el divorcio. Cuando hablamos de divorcio, lo que estamos viendo que la palabra divorcio significa separación, división. El divorcio es cuando un matrimonio que se casó, que formó familia, hay casos que tuvieron hijos, llega un momento que se quebró, que se rompió, que ya no funciona más. Eso se le llama divorcio, que es división o separación del matrimonio. Entonces, cuando hablamos de divorcio, hablamos de algo que ya no existe más, que ya hay una división, algo se quebró. Lo primero que quiero decirles es que divorciarse delante de Yahweh, delante de la ley de Dios o de la Biblia, no es pecado. ¿Por qué? Porque el divorcio lo creó Yahweh. El divorcio no lo creó el hombre. Muchos de nosotros nos enseñaron o entendíamos que el divorcio lo creó el hombre, como el casamiento lo creó el hombre. Y en realidad el Creador creó el matrimonio, el casamiento o la bendición matrimonial y el divorcio. Isaías capítulo 50, versículo 1, dice que Yahweh se divorció de Israel. Ese Israel son las 12 casas, las 12 tribus de Israel, son las dos casas de Israel que se dividen en el siglo 7, siglo 6 antes del Mesías. Se divide en dos casas, en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es Efraín y el reino del sur es Judá. Y el profeta Isaías dice, porque Yahweh se divorció de Efraín porque adulteró. Y Judá también pecó porque había adulterado, pero Judá no se divorció porque de ahí vendría el Salvador. O sea, el hijo de Yahweh, ¿no? Yahshua, el Salvador. Ahora, ¿qué significa esto? Que el que comienza a ejercer la división, la separación o el divorcio es Yahweh en las Escrituras. Yo cito este versículo, pero hay muchos más acerca de esto. Él es el que crea el divorcio. ¿Por qué? Porque vemos también que en la antigüedad, cuando Yahweh llama a Moisés, Yahweh le da órdenes a Moisés para que el pueblo hebreo, si se quiere divorciar el hombre de la mujer, se divorcie. Por
la dureza del corazón. Por eso, el contexto, ahora vamos a leerlo, de Moisés es que él crea el divorcio, Yahweh, por la dureza del corazón del hombre hacia la mujer. Porque mayormente, en toda la historia de los divorcios, el hombre es el que tiene el corazón duro. El hombre es el que es frío, el hombre es el que es violador, es golpeador, es engañador, es lo peor. El hombre es el que siempre falla, mayormente. Pero en un matrimonio, no solo una parte falla, sino las dos. Pero el hombre es aquel que produce un quiebre, una ruptura, una separación o un divorcio en una familia o en un matrimonio. Esto está estudiado, hay estadísticas que hablan de esto. Hay mujeres que también producen el divorcio, pero más son los casos de los hombres. Ahora, Yahweh se divorcia de Efraín por adulterio. Israel peca delante de Elohe, delante de Yahweh, en el monte Sinaí. Cuando Moisés va a buscar los mandamientos y las tablas, él va delante de Yahweh y el pueblo de Israel cae en adulterio espiritual. Hace un becerro de oro, adora a un falso dios y comete adulterio. Esa consecuencia, porque ese pecado tuvo una consecuencia, esa consecuencia fue que Israel se dividiría en dos casas. Por el pecado de Israel, Yahweh divorcia a Efraín. Efraín se va tras dioses ajenos y se va a las naciones. Judá también peca, adultera, pero Yahweh no lo expulsa porque de ahí vendría el Mesías. Entendiendo este contexto, Yahweh en su ley habla del divorcio. ¿Por qué? Por adulterio. Por eso el Mesías dice, por causa de adulterio puede haber divorcio. Pero no significa, vuelvo a decir, no significa que uno se pueda divorciar por otras causas. Porque nos han enseñado muchos que solo por adulterio, pero hay que ver el contexto que el Mesías está hablando ahí. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, Jeremías capítulo 3, versículo 8. Miren lo que Yahweh dice también a través del profeta Jeremías. Dice, Yahweh vio todos los adulterios de Israel. Y yo le di carta de divorcio. Miren lo que dice Yahweh a través del profeta Jeremías. Yahweh le da a Israel carta de divorcio porque él vio todos los adulterios que él cometió. ¿Qué adulterios? Espirituales. Adorar a un falso Dios y no al Dios de Israel es cometer un adulterio espiritual. Por eso, Yahweh en su palabra a las iglesias las llama rameras, a las religiones. Y la gran ramera la llama en sí lo que es el origen de Roma. Entonces vemos que cuando hablamos de pecado, de adulterio espiritual, también podemos unirlo a lo que es adulterio en un matrimonio. Porque Yahweh dice que tomó al pueblo de Israel como un esposo para una esposa. Yahweh en realidad toma a ese pueblo de Israel para presentarle a su hijo como un esposo. Entonces vemos que es como un matrimonio, que causa de divorcio es el adulterio. Pero, vamos a ver también en las Escrituras que no solo es por adulterio, sino que puede pasar otras cosas más. Porque el gran error es decir, bueno, si mi marido me golpea, si mi marido me maltrata, si golpea a mis hijos, no me puedo separar, porque tiene que ser por
por causa de adulterio solamente. O sea, es como que la mujer está esperando que el marido la engañe con otra mujer para divorciarse. Y eso es un gran error. Porque eso muchas veces le han enseñado en las iglesias. O le han aconsejado. Mirá, vos no te podés separar de tu marido solamente por adulterio. Ahora, si él te golpea, si te maltrata, si él te manipula o si él te agrede físicamente o verbalmente, bueno, y eso es un gran error. Lamentablemente, muchos matrimonios o muchas mujeres específicamente han sufrido y están sufriendo esta situación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Yahweh crea el divorcio. El divorcio no es pecado, porque Yahweh no va a hacer algo que va en contra de sus mandamientos. El divorcio no es pecado. Ahora, el tema es ¿cuándo hay que llegar al divorcio? ¿En qué punto hay que llegar al divorcio? ¿Y de qué forma uno puede divorciarse? Vemos que por adulterio es una. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 19. Acompáñame ahí si tenés la Biblia. Vamos a ver Mateo capítulo 19. Este versículo es muy conocido. Que el Mesías habla sobre el divorcio. Versículo 3. Entonces se acercaron los fariseos al Mesías diciéndole a él. Fíjense en el contexto. Los fariseos se le acercan al Mesías. ¿Para qué? Para decir, enséñanos la verdad, queremos aprender. No, se acercaron para molestarlo, para juzgarlo, para cuestionarlo, porque los fariseos eran así. Los fariseos no iban al Mesías para presentarse de una buena manera para poder aprender y poder reconocer quién era él. Entonces, fíjense que vienen estos fariseos delante del Mesías y le hacen una pregunta. Y le dicen, ¿está permitido que el hombre le dé carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? ¿Está permitido, le dicen al Mesías, que un marido le dé carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? ¿Por qué le preguntan los fariseos? Porque en el siglo I, en la época del Mesías, muchos fariseos religiosos, judíos, se casaban y se divorciaban de muchas formas, en el sentido de que se casaban y se divorciaban con muchas mujeres. No es que lo hacían una vez o quizás dos en sus vidas, sino reiteradamente por cualquier situación. Y es esas personas que saben que están haciendo mal y van delante de alguien que tiene una conexión con Yahweh, un pastor, un líder o quien sea, y le hacen una pregunta sabiendo de lo que le van a decir. O sea, los fariseos sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban haciendo mal las cosas. Y le dicen, bueno, vamos a preguntar al Mesías. ¿Está bien que un hombre le dé carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? Ahora, ese es el contexto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué le dice el hombre le dé carta de divorcio a la mujer? Porque siglos atrás el hombre era el que se divorciaba. La mujer no tenía esa autoridad. No podía decidir divorciarse de su marido. Si el marido no le daba carta de divorcio, la mujer estaba atada de por vida o estaba ligada o unida de por vida con su marido. Hoy en día las cosas han cambiado y si la mujer quiere divorciarse, lo puede hacer. Pero en este contexto vemos que le hacen esta pregunta al Mesías. Y el Mesías Yahshua le dice a ellos, les respondió, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
¿Qué es lo que les dijo el Mesías acá? Le habló del matrimonio. Esto es el matrimonio. El hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer. ¿En qué? En intimidad sexual. Ser uno. Y los dos serán una sola carne. ¿Y qué es ser una sola carne? Un matrimonio. Eso es un matrimonio. Un matrimonio es cuando están unidos en amor y en intimidad. Eso es un matrimonio. Y cuando tienen la bendición de Yahweh. Y dice, lo que Yahweh juntó, dice el Mesías, no lo separe el hombre. Y ahora vamos a ver de qué se trata cuando el Mesías dice esto. ¿Por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio? Por la dureza del corazón. Pero al principio no era así. Entonces vamos a analizar lo que el Mesías le dice a los fariseos. Primero le dice el concepto del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Le dice, matrimonio es que el hombre deje padre y madre, se una a la mujer y formen una familia, un matrimonio y sean una sola carne. Ahora, lo que Yahweh juntó no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que Yahweh junta a las personas. Y que si Yahweh junta a dos personas, el hombre, aunque quiera separarse o la mujer quiera divorciarse, siguen estando unidos. Y esto muchas veces no lo han enseñado en las iglesias, porque el tema de la iglesia, el tema del matrimonio y el divorcio, todo apunta a la iglesia, porque la iglesia es la que tiene el poder de decidir estas cosas. ¿Qué significa lo que Yahweh unió, lo que Dios unió no lo separa el hombre? Que Yahweh une a dos personas para formar un matrimonio, para formar una familia, para que los dos sean una carne. Lo que Yahweh une no lo puede separar el hombre. Aunque el hombre y la mujer quieran divorciarse, separarse y vivir sus vidas, delante de Yahweh seguirán estando unidos. Seguirán siendo una sola carne. Y ahí entra el adulterio. Es decir, voy a dar mi ejemplo. Es decir, Yahweh me juntó con una mujer, Él me unió, recibimos la bendición de Yahweh, fuimos una sola carne, pero yo decido en un momento separarme, divorciarme, y ella también. Nosotros nos podemos separar y divorciar. Yo puedo tener una pareja o una familia aparte después, ella también, pero delante de Yahweh seguimos siendo uno. Seguimos siendo una sola carne, seguimos estando casados. Lamentablemente hay cientos de matrimonios que en el mundo hoy están viviendo esto. Y esto es pecado, porque están adulterando. Ahora, hay matrimonios que no los unió Yahweh, que los unió el hombre, que los unió el ser humano. Y que muchos creen que quizás Yahweh los unió, pero en realidad no hubo una unión divina, sino humana. Ese matrimonio que se unieron entre ellos y no Yahweh, ese matrimonio si se separa, se divide, no están en pecado. Solamente lo que Yahweh unió, solo Yahweh lo puede separar. Y esto es así. Porque cuando Él dice, lo que Yahweh juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué le estaba diciendo a los fariseos ahí el Mesías, Yahshua? Ustedes se casan y se divorcian cuando quieren, me vienen a preguntar que si el hombre le da carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa, ustedes saben que no es así. Lo que Yahweh unió, no lo separa el hombre. Ustedes no pueden casarse y descasarse cuando quieran. Porque si Yahweh les da una mujer, ustedes tienen que estar unidos a ellas. No pueden estar separándose cuando ustedes quieren. Porque mandó Yahweh a Moisés a dar carta de divorcio al pueblo hebreo.
a nuestros antepasados. En otras palabras, el Mesías le estaba diciendo a los fariseos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Entre otras palabras, el Mesías estaba diciendo, ustedes también son con corazones duros, fariseos, sepulcros blanqueados, religiosos. Por eso el Mesías le está citando esto. Pero el Mesías le dice luego, pero en el principio no era así. ¿Qué principio? Adán y Eva se conocieron, caminaban delante de Yahweh, tenían la bendición de Yahweh y estaban unidos. No existía el divorcio en ese entonces. Pero ¿qué es lo que sucedió? Por la dureza del corazón del hombre, Yahweh determinó el divorcio sobre el matrimonio. ¿Qué es la dureza del corazón? Vamos a ir al contexto bíblico. El pecado en el hombre. El pecado en el corazón del hombre produce dureza, insensibilidad, produce en sí aspiración, produce egoísmo, produce frutos de la carne, produce cosas malas. El pecado produce muerte, oscuridad. Y también produce tener un corazón de piedra. Por eso Yahweh en su palabra dice que Él va a transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Y esa es la obra del Ruach de Yahweh en nuestras vidas. El espíritu de santidad de Yahweh es el que puede transformar nuestro corazón. Entonces cuando el Mesías Yahshua está diciendo, Yahweh le mandó a Moisés, ¿y por qué cita a Moisés? Porque para los fariseos Moisés era y es el gran referente, el gran líder. Y ellos, los fariseos y hasta hoy los judíos ortodoxos, le dicen la ley de Moisés a la Torá. En realidad es la Torá de Yahweh, la ley de Yahweh. Si bien Moisés lo habló, si bien Moisés lo explicó, pero no es la ley de Yahweh. Entonces vemos el contexto de Mateo 19, cuando los fariseos le dicen, ¿está permitido divorciarse por cualquier cosa? El Mesías, en otras palabras, le está diciendo, no está permitido. Lo que Yahweh unió, no lo separa el hombre. Pero si Yahweh lo unió, solo Yahweh puede separar al matrimonio, a las parejas. Porque el divorcio lo crea Yahweh. Y el divorcio no es pecado. Entendiendo esto, si vos te casaste con la persona que Yahweh te dio, entonces la pregunta es, tu matrimonio hoy se destruyó y estás al borde del divorcio. La pregunta es, ¿te unió Yahweh con esa persona o no? Ay, pero no lo sé. Bueno, ese es el problema. Aquellos que conocen la verdad, que conocen la palabra de Yahweh, conocen al Mesías, o aquellos que son parte del pueblo de Yahweh, que congregan, que van a una iglesia, la pregunta es, ¿te unió Yahweh realmente con esa persona? Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Teniendo una intimidad con Él. No que porque te diga el pastor o te diga el líder. Eso es un gran error. Y yo en su momento de mi vida, cuando era más joven, cometí ese error. Cuando un pastor me presionaba que me tenía que casar, y yo pensé que era Yahweh a través de él hablándome, y no era Yahweh, era el hombre. Y cuando yo llegó un momento que yo me separé de esa persona, yo era muy joven, servía a Yahweh en la iglesia, entré en un tiempo de oración profundo con Yahweh diciendo, bueno, en ese entonces no sabía que se llamaba Yahweh, yo le decía Dios, le decía Padre, ¿por qué me pasó esto? Y ahí él me habló y me dijo, porque la mujer que te uniste, yo no te la di, te la dio el hombre. Y ahí yo entendí de que no todo lo que te diga un líder, un pastor, viene de Yahweh.
Entonces, para poder formar un matrimonio o poder formar una familia, Yahweh directamente te tiene que hablar a vos. Ahora, si ese matrimonio no funciona más, aunque Yahweh los haya unido y haya un propósito, haya un llamado para los dos, Yahweh mismo te tiene que decir a vos y le tiene que decir a él, yo, así como los uní, yo los separo. Y yo voy a contar parte de mi testimonio. Yo hace más de 2 años me separé de la mamá de mi hija y hace poco ya salió el divorcio. Y Yahweh me había unido con la mamá de mi hija. Yahweh tenía un propósito, tenía un llamado para los dos. Pero decisiones personales hicieron que ese matrimonio se destruya. Y a veces son las dos partes, no es una sola. Uno puede tener un porcentaje y el otro puede tener otro porcentaje. Pero la verdad es que si los dos no están alineados en ese yugo, como dice la Escritura, ese yugo es como una tabla que va en un costado en un animal y en el otro costado y los une y van caminando para adelante los dos. Si ese yugo no es parejo para los dos, no funciona. Si un animal va para atrás o para el costado y los dos no van para adelante, no funciona. Eso es yugo desigual. Pero ¿qué es lo que sucede? Yahweh puede tener un propósito en un matrimonio, en dos personas, un llamado. Pueden haber confirmación, palabra, etc. Pero si los dos no ponen ese grano de arena, no ponen la decisión de seguir el propósito de Yahweh, de seguir el camino angosto, de seguir la luz, de seguir la bendición, de seguir el llamado, no funciona. Yahweh puede poner su parte, que es ese tercer cordón, como dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. El hombre, la mujer y Yahweh, cordón de 3 dobleces. Pero ¿qué es lo que sucede? Si estas dos partes no ponen su parte, aunque Yahweh ponga, no va a funcionar. No va a funcionar. Y Yahweh no obliga a nadie. Podemos orar, podemos ayunar por el matrimonio, podemos pedir ayuda. Pero si la mujer o el hombre no ponen su parte, no funciona. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Lo que ya unió, solo Yahweh dice, se terminó. Y así fue lo que me pasó a mí. Pues muchos hermanos me preguntan, hermano, ¿usted está casado? ¿Está de novio? ¿Está juntado? Muchos vieron videos con que estoy con mi hija. Y fue muy difícil para mí porque no estaba dentro de mi voluntad perder mi matrimonio o mi familia. Tuve que pasar un desierto muy grande en mi vida. Y aquellos que conocen el comienzo del ministerio de la Senda Antigua a través de las redes, seguramente han visto videos que yo estaba quizás enfermo o deprimido o triste o angustiado o diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque yo estaba pasando ese proceso. Mientras Yahweh me decía, seguí adelante, seguí predicando, seguí enseñando, seguí sirviendo, seguí haciendo lo que yo te mando a pesar de lo que estás pasando. Y yo muchas veces quise dejar, quise frenar. Yo decía, pero ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a hablar? ¿Que si estoy mal? ¿Que estoy esto? ¿Que estoy lo otro? Y él me decía, seguí adelante, seguí adelante. Y ahí fue llevándome a un proceso. Y durante 1 año yo peleé por ese matrimonio. Peleé para poder restaurar ese matrimonio, esa familia. A través de diferentes medios, a través de oración, a través de ayuno, a través de diferentes formas, comunicación, etc. Hasta que Yahweh me dijo, se terminó, basta, entregame tu matrimonio. Y él me dijo, a partir de ahora no mires más atrás, pon tu mano en el arado y sigue adelante.
yo voy a hacer nueva todas las cosas. Cuando Yahweh me dijo, se terminó, yo te separo, yo corto esto, yo divido, separo, divido, divorcio, yo ahí tuve paz. Ahí es donde yo recibí la paz de Yahweh. Porque solo Él me unió y solo Él me lo pudo separar. Y no me importa si hay pastores, ministros, quien sea que diga, no, hermano, usted está en pecado. No, no es así. Yo sé quién es Yahweh y yo sé lo que Él hizo y lo que Él hace en mi vida. Por eso el divorcio, para aquellos que son hijos de Yahweh y sirven, el divorcio, para pasarlo de una manera correcta, tiene que haber madurez espiritual. Porque si vos no tenés una comunión con Yahweh, no vas a estar seguro de divorciarte. Y solo Él te tiene que dar la seguridad absoluta de decir, lo que vos me uniste o lo que vos formaste con la persona que yo estuve, solo vos lo podés separar. Y quiero decirles que no todos los matrimonios que se casan en una iglesia los une Yahweh. Y yo lo digo sinceramente, de 10 matrimonios, 2, 3, 4 quizás sean unidos por Yahweh. Ahora el problema está, si Yahweh te une con esta persona que tiene propósito y vos no querés saber más nada o la persona no quiere saber más nada, y vos formaste otra pareja o la otra persona formó otra pareja y Yahweh no te dio lo que hay de divorciarte, no lo dio la aprobación de separarte, ahí estamos en pecado, ahí estamos en adulterio. Por eso yo hablaba de cómo conocer a la persona correcta. Yo cuando doy ese estudio, lo doy por muchas experiencias personales que yo viví. Y que por eso yo aconsejo para que otros no vivan quizás cosas que yo viví, que me equivoqué y que tuve que aprender a través de errores que cometí. Por eso aquellos que son llamados a servir a Yahweh, al lado tuyo tiene que estar alguien que esté alineado, porque si no, no va a funcionar. Entonces tiene que haber un yugo igual, no desigual. Ahora, vamos a avanzar un poco más en Mateo capítulo 19, donde el Mesías dice algo interesante en el versículo 9. Y vamos a analizar bien este versículo. Cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por adulterio, cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por adulterio, y se casa con otra, adultera. ¿Ahora entienden este versículo? ¿Por qué? Porque el contexto del versículo 9 está diciendo, lo que Yahweh unió, no lo separa el hombre. Si Yahweh te unió con una mujer y con un hombre y vos te separás y te juntaste con otra persona, estás adulterando. Y acá está lo que dice el Mesías en el versículo 9. Cualquiera que se divorcia fuera de adulterio, porque el adulterio es el punto principal del divorcio. Ahora, quiero aclarar algo acá. Si en un matrimonio hubo adulterio, tanto el hombre como la mujer, pero si hay arrepentimiento de que adulteró y hay perdón de la otra parte, puede haber reconciliación, puede haber sanidad, puede haber perdón y puede haber restauración. No significa que el hombre adultere o la mujer adultere, ya hay divorcio directamente. Puede haber una restauración, pero eso depende de las dos partes. De que el que cometió el pecado, arrepentirse, y de que la otra persona lo ame o la ame y le perdone. Obviamente Yahweh va a estar siempre dispuesto a perdonar.
y a ayudar a ese matrimonio que se recupere. Entonces el Mesías dice, cualquiera que se divorcia fuera de adulterio y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada, adultera. ¿Por qué? Porque está hablando del contexto de lo que dice adelante. Si Yahweh los unió y se casan con otro, están adulterando. Ahora, si Yahweh los unió, solo Yahweh los puede separar. Y si los unió el hombre, solo el hombre los unió, bueno, delante de Yahweh no están casados. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, eso es algo que tenemos que nosotros aprender y llegar a tener intimidad con Yahweh para saber realmente si es la persona correcta. Entonces, cuando vemos el versículo 9, que el que se divorcia fuera de adulterio y se casa con otra o con otro, está adulterando. ¿Qué te dicen los pastores? Hermano, usted se divorcia, no puede volverse a casar. Porque si usted se casa, está adulterando. Pero ellos no conocen este contexto. Si Yahweh te unió con una persona y Yahweh no te separó, ahí sí te vas a casar con otra y estarás adulterando con él o con ella. Entonces el versículo 9 es la respuesta del versículo 6, cuando el Mesías dice, lo que Yahweh unió, no lo separe el hombre. Mientras voy dando el mensaje, cualquier pregunta o duda que tengan, me van escribiendo así como María, y yo voy a estar respondiendo al final. Seguimos, versículo 10. En el versículo 10, los discípulos del Mesías escuchaban todo lo que Yahshua le decía a los fariseos. Y los discípulos le dicen al Mesías, si esta es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Ahora, miren lo que dicen el Mesías, los discípulos del Mesías. Así con la mujer, al final no nos casemos porque esto es un problemón. Y ellos no entendían el contexto de lo que el Mesías estaba diciendo. No lo entendían. Y a veces pasa esto, el hombre no entiende el contexto de las Escrituras. Por eso necesitamos conocer el contexto, porque podemos dañar a mucha gente. Podemos aconsejar mal a mucha gente. Y muchos pastores no entienden este contexto. Porque lo que está diciendo es que solo Yahweh puede separar lo que él unió. El problema está cuando vos te casás con otra persona y todavía seguís unido delante de Yahweh con la primera persona. Solo Yahweh te puede separar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El contexto del divorcio que el Mesías está hablando era los fariseos, no era el mundo entero. No podemos tomar un versículo que era para los fariseos, para el mundo entero. Versículo 11. Y el Mesías les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Yahshua le dice a los discípulos. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Ustedes no van a entender, porque esto no es para todos. ¿Para quiénes eran? Para los fariseos. No todos son capaces de recibir esto, sino solo aquellos a quienes les es dado. ¿A qué se refiere? Yo estoy hablando con los fariseos. Y los fariseos tienen que entender que el divorcio fue dado por la dureza del corazón, por el pecado del corazón en el hombre, pero ellos tienen que saber que si Yahweh unió, solo Yahweh puede separarlo. Ellos no se pueden casar y divorciarse cuando ellos quieren. Eso es lo que el Mesías les estaba diciendo a los discípulos. Ahora miren,
En el siglo I, en la época del Mesías, habían dos escuelas judías, Hillel y Shammai. Hillel y Shammai. Los de Hillel eran los fariseos y los de Shammai eran otros judíos que no eran como los fariseos. Y los de Hillel tomaban la ley en este sentido, casarse y divorciarse cuando ellos querían. Pero los de Shammai, ellos lo veían de otra manera. Entonces, el Mesías conocía muy bien en claro quiénes eran los fariseos. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 31, Mateo 5, 31, anoten aquellos que están escribiendo ahí, Mateo 5, 31, Mateo 19 y Lucas 16. Estos tres versículos hablan de el divorcio según lo que el Mesías enseña. Mateo 5 dice exactamente lo mismo que Mateo 19, que recién lo vimos, y Lucas 16. Y dice, cualquiera que le dé divorcio a su mujer por no ser adulterio, hace que ella peque, y si se casa con otro hombre, adultera. Refiriéndose al contexto de lo que Yahweh, lo que el Mesías dice de Yahweh. Lo que Yahweh unió, no lo separa el hombre. Entonces, esa es la importancia. En tu matrimonio, ¿te unió Yahweh o no te unió Yahweh? ¿Tu matrimonio está al borde del divorcio? Bueno, pregúntate. ¿Lo unió Yahweh? ¿No lo unió Yahweh? ¿Lo unió el hombre? ¿No lo unió? ¿Seguís amando a tu esposo? ¿Seguís amando a tu esposa? ¿Están los dos dispuestos a restaurar, a recuperar el matrimonio? ¿O ya no va más? ¿Hubo adulterio? ¿Hubo violencia física, verbal, etcétera, etcétera? ¿Hay perdón? ¿No hay perdón? Hay que evaluar todo. Y si se puede intentar de nuevo, inténtenlo hasta que no dé más. El divorcio es un punto extremo. El divorcio no es porque me cocinó mal, porque no me planchó la ropa, porque discutí 3 veces en el día. El divorcio son casos extremos. Separación, división. Ahora, quiero hablar de otra verdad bíblica que quizás muchos no lo entiendan o no la conozcan. Pero Yahweh determina en su Torah, en su ley, que el hombre que se divorcia de la mujer, ya no la puede volver a tomar como esposa. Y eso es un mandamiento de Yahweh. O sea, el hombre que se divorcia de la mujer, una vez que esté el divorcio, que esté la separación, vamos a dar un ejemplo. Si Yahweh unió a un matrimonio, a 2 personas, y ya hay un divorcio, Yahweh ya lo separó, ya el hombre no puede volver a tomar a esa mujer. ¿Se puede volver a casar? Sí. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero no puede volver a tomar. Deuteronomio 24 dice, si el marido le da carta de divorcio a su mujer, no puede volver a tomarla como esposa. ¿Por qué? Porque ya hay una separación, hay una división. La única manera, dice Deuteronomio 24, la única manera que ese hombre pueda volver a tomar a su esposa es que muera. Por eso el Mesías tuvo que morir en ese madero, para volver a tomar a esa esposa, futura esposa, Israel. Ese Israel que pecó, que adulteró y que se fue tras dioses ajenos. Entonces, estas son las leyes de Yahweh. Hay casos que
matrimonios se divorciaron, pasaron años y se volvieron a casar. Pero el Yahweh dice, una vez que te divorciaste de esa mujer, ya no puedes volver a tomarla como esposa. La pregunta es, entonces, ¿por qué Yahweh toma nuevamente a Efraín? Porque él toma a Efraín nuevamente. Porque Yahweh es el único que puede hacer pactos. El hombre no puede pactar. El hombre puede hacer compromisos. Pero él dice, Jeremías 31, y haré un nuevo pacto, una nueva alianza entre las dos casas de Israel. Las dos casas serán una y habrá un rey, el Mesías. Entonces, cuando vemos la Torá de Yahweh, es clara. Ahora vamos a ver otro ejemplo ahí en el pacto, en el nuevo pacto, 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo habla un poquito de esto. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. La mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Y esto lo hablé la semana pasada. Está aconsejando. Si te separas de tu marido, trata de reconciliarte. No te separes, no te divorcies. Busca la manera de recuperar el matrimonio. Sí, pero yo ya no aguanto más porque esto, porque el otro. Bueno, busca la manera. Poné tu granito. Pedirle ayuda a Yahweh para que restaure tu matrimonio. Ahora, si tu matrimonio pasó todos los límites y ya no funciona más, y ya lo intentaste, y ya buscaste la manera y no va más, no va más. Pero la aprobación, la última palabra, te la tiene que decir él. Él te la tiene que decir. Miren lo que dice Romanos 7. Dice Pablo, la mujer que está casada está unida a su marido mientras esté vivo. Si su marido muere, ella queda libre para casarse. Y esto es para las viudas. Muchas mujeres han quedado viudas. ¿Se pueden volver a casar? Claro que sí. Claro que sí. Cuando Pablo aconseja de no casarse o no formar pareja, lo mejor que te quedes solo o sola, se refiere a los problemas que puede traer un matrimonio. El matrimonio trae bendición, pero también trae complicaciones. No es fácil formar un matrimonio, una familia. Y más teniendo hijos. Entonces, para ir terminando el mensaje, quiero hablarle de muchas cosas que enseñan mal. Como ya he dicho, que el divorcio no es pecado, el divorcio es bíblico, el divorcio lo creó Yahweh, Yahweh creó el matrimonio, Yahweh creó el divorcio, y que lo que Yahweh unió no lo separa el hombre, pero solo Yahweh puede separar lo que Yahweh unió. Y si el hombre lo unió, no hay pecado. El problema es cuando Yahweh unió tu matrimonio y Él no te dio lo que hay para divorciarte y vos te casas con otro o con otra. Ahí estás adulterando. Ahora, muchos enseñan mal con respecto a este tema. Y dicen, si alguien se divorció antes de conocer a Cristo, escuchen, si alguien se divorció antes de conocer a Cristo, no es pecado. Esto es terrible. Esto es falso. Esto es totalmente errado. Y yo he escuchado a muchos predicadores, pastores hablando de esto. Si alguien se divorció antes de conocer a Yahshua, al Mesías, como se le conoce en español, al Cristo, no es pecado. Si se divorcia después de haber conocido a Cristo, es pecado. ¿Cómo van a enseñar esto? Esto no es verdadero.
No, porque las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, te dicen. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si te divorciaste conociendo al Mesías, tenés que ver el contexto de ese divorcio. ¿Intentaste? ¿Buscaste la manera? ¿Probaste? Sí, bueno. ¿Ese matrimonio lo unió Yahweh? Sí, bueno, solo Yahweh lo puede separar. ¿Te dio lo que es Yahweh? Sí, listo, divorciate. Sí. Es así de claro. Pero si vos no conocías al Mesías, antes no era pecado. Ahora que conoces al Mesías y te divorcias es pecado. No es pecado divorciarse. El tema es el contexto del divorcio. Si te unió Yahweh o no. Ese es el tema del divorcio. ¿Y qué otra barbaridad enseñan? Si conoces a Cristo o conoces a la Biblia, Yahweh, a Dios, ¿no? Si conoces y te divorciás, ya no te puedes casar. No hay ni un versículo bíblico que afirme esto. Estas son falsas doctrinas dentro de las congregaciones. Si conoces al Mesías y te divorciaste, es pecado. Te divorciaste antes, no es pecado. ¿Quiénes somos nosotros para poder doctrinar y juzgar a la gente de esta manera? Si te divorciás conociendo la verdad, conociendo al Mesías, ya no te puedes volver a casar. O sea que sos un infeliz para toda tu vida. Y eso está mal. Entonces, para terminar, ¿qué es el divorcio? El divorcio es separación. El divorcio es terminación. El divorcio es bíblico. Yahweh crea el divorcio. Y el divorcio tiene que usarse cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya no hay forma de restaurar el matrimonio. Y el gran error es decir, no me divorcio por mis hijos. El gran error. Tus hijos, si vos papá o vos mamá sos responsable y le enseñás la verdad a ellos, tus hijos van a estar bien y van a estar bendecidos, aunque estén separados. Pero si tu matrimonio es un calvario, es una aflicción, es una tribulación, ellos van a crecer contaminados. Entonces eso es un gran error. No me divorcio por mis hijos. No me separo por mis hijos. No, no es así. Eso está mal. Entonces si Yahweh te unió con esta persona, solo Él te puede separar. Porque si te separás, te divorciás, te casás con otra persona y Yahweh te unió y no te separó, vas a estar en pecado y vas a estar adulterando. Entonces, creo que es clave el mensaje y entender de que muchos han enseñado, ¿conoces al Mesías? ¿Te divorciaste? Estás en pecado. ¿Conoces al Mesías? Te divorciaste, no te puedes volver a casar. A mí me condenaron terriblemente en las iglesias por haberme casado y divorciado. Y muchos pastores me han dicho, cuando me divorcié, me dijeron, hermano, usted no tiene autoridad para predicar la palabra de Dios, porque usted es un hombre divorciado. Y obviamente yo, ¿qué les puedo decir? No les dije nada, porque solo Yahweh puede mostrarles la verdad. Se me está terminando la grabación en Instagram. Se me está terminando
La grabación en Instagram, me quedan 10 segundos. Voy a ver si puedo volver a conectarme de vuelta. Entonces vamos a terminar y vamos a contestar acá las preguntas de los hermanos. Se cortó la comunicación en Instagram. Bueno, vamos a responder acá a los hermanos. Buenas noches. A ver, voy a estar buscando. Shalom a los hermanos. Bueno, Patricia, ¿cómo sabes que los unió Yahweh? Déjenme ver algo de Instagram. Bueno, hubo un error en Instagram y no sé si quedó grabado este mensaje. No sé qué pasó en Instagram. Ahí volví a conectarme. Me parece que no grabó Instagram. ¿Cómo sabes que los unió ya? Bueno, eso es algo que yo no lo puedo saber. Eso lo podés saber vos. O lo puedo saber yo delante de teniendo una intimidad con él. Por eso es muy personal. Ningún pastor, ningún líder te puede decir: hermano, usted se tiene que divorciar, usted tiene que dejar a fulano, a sultana, o usted se tiene que casar con fulano y sultana. Eso él solo te lo puede decir. Por eso muchos matrimonios terminan divorciándose en las iglesias. Terminan adulterando, terminan pecando, terminan haciendo cualquier cosa. Porque no hay bases sólidas que vienen de Yahweh. Por eso es algo importante que tenemos que saber. El hermano George, ¿cómo puedo saber si es él el que me la ha dado? Bueno, en oración, en intimidad con él, vuelvo a decir. Por eso nosotros como creyentes, muchos de nosotros, no hemos alcanzado la madurez espiritual de conectarnos con él a través de su espíritu. Nos dejamos llevar por lo que dicen los hombres. Y ahí está el error, porque cometemos muchos errores. Por eso están las herejías, la apostasía, por eso están las falsas doctrinas, donde se levanta un pastor y te dice: hermano, si usted se divorcia está en pecado. Y nos quedamos con eso, y no oramos al Padre, y no escudriñamos la Biblia, y no vamos a la profundidad si realmente es así. Por eso muchos que predican y enseñan según lo que Dios dice o lo que Dios les mostró, terminan dañando a miles de familias, matrimonios, jóvenes, niños. Entonces nosotros somos responsables también. Y lo digo como testimonio, porque en un momento de mi vida yo creía que todo lo que el pastor decía era palabra de Dios. Y no todo lo que te digan es de Yahweh. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si alguien nos dice algo y es de Yahweh? Bueno, esto es sencillo. Teniendo el espíritu de santidad, Él nos confirma. Si Yahweh nos habla a través de su espíritu. Y nos habla a través de su palabra. Eso es tener intimidad con Él. Shalom Herminia, Shalom Alicia, Araceli, Patricia. Ok. ¿Alguien más? Otra pregunta de George. Amado hermano, entonces si Yahweh no me ha hablado y me ha dicho ella, aún no ha llegado. A ver. Para formar una familia, para formar un matrimonio, hay que estar seguro al 100%
Y para eso tiene que haber de las dos partes seguridad al 100% y tiene que haber una confirmación del tercer cordón, que es Yahweh. Si no, no. Ahora, eso no implica que en un futuro uno se desvíe y todos los proyectos que Yahweh tenga se pierdan. Porque el gran error que muchos dicen es: no, lo que Yahweh determinó, Yahweh lo va a hacer, cueste lo que cueste, aunque este hermano o esta hermana haga lo que haga. Está bien, pero no siempre es así. Porque la decisión de la persona es fundamental. Yahweh no obliga a nadie. Yahweh te presenta su propósito, su plan, pero vos decidís. La salvación es esa. El ser humano decide: vida eterna o lago de fuego y azufre o destrucción. Ok, a ver, ¿alguien más? Shalom. María: también me obligaron a casarme por Dios en aquel tiempo, así lo conocía porque estaba embarazada, debí casarme, fue un verdadero infierno. Luego de años el Creador me habló y me dijo que ese hombre no me lo dio él. Antes los ojos de Elohim, estoy soltero. Bueno, esa etapa que viviste, María, es una etapa de madurez, de crecimiento, de aprendizaje. Y a veces tenemos que pasar errores, situaciones difíciles para aprender, para conocer realmente cómo son las cosas. Entonces, el matrimonio es una bendición, pero también puede traer mucha aflicción. Y vuelvo a decir, pueden ser las dos personas que Yahweh los unió, pero si esas dos personas no se mantienen unidas, no va a funcionar en un futuro. Amén. Entonces vamos a ir terminando. Bueno, hermanos, gracias por estar conectados. Amén, bon. Ok, shalom. A ver qué dice ahí la hermana Paola. Si 7 veces te engaña, uno perdona las 7 veces. ¿Eso viene de Yahweh? Y mira, lo que viene de Yahweh es perdonar. Cuando el Mesías le dijo a Pedro: ¿cuántas veces? 70 veces 7, Pedro. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y cuando tu pareja te engaña y se arrepiente, porque puede pasar que cometió un error y se arrepiente, ese arrepentimiento tiene que haber un cambio, un giro, de no cometer el mismo error. Ahora, si sigue cometiendo el mismo error, nunca hubo arrepentimiento y no le importa la relación, el matrimonio, no le importa tu corazón, tu sentimiento, no le importa nada. Entonces todo tiene un límite. El que te dice que se arrepintió y sigue engañándote, en realidad no se arrepintió nada. Entonces eso es algo que vos tenés que tomar decisiones con respecto a eso. Así que bueno, hermanos, de Instagram me parece que no pudo salir grabado el video. No sé qué pasó con Instagram, que se me bloqueó. Volví a conectarlo recién, pero es una lástima porque no grabó el mensaje. Acá dice Dina: el casamiento solo por civil es como casarse ante Yahweh, porque yo no lo tomo así, por eso pregunto. Esto lo expliqué la semana pasada en el estudio del matrimonio. El casamiento por civiles está creado en el siglo X por la Iglesia Católica y es una ley humana. Casamiento de la Iglesia tiene origen católico y el propósito es que solo la Iglesia puede bendecir tu matrimonio, porque Dios bendice al matrimonio por medio de la Iglesia
o por medio del cura o del papa o del pastor. Y esto es religión, esto no es así. Entonces, el casamiento por civil es una ley humana. Ahora, muchos dicen, no, hermano, usted tiene que respetar la ley humana, está bien, pero si uno no se quiere casar por civil, no se case por civil. Aquel que conoce los principios espirituales, lo importante es que tengas la bendición de Yahweh. Y tener la bendición de Yahweh, no hace falta casarte en una iglesia, sino es que los dos se pongan de acuerdo y busquen a una persona que tenga conexión con Yahweh, que tenga del espíritu de Yahweh y pueda orar por ustedes para que Yahweh pueda bendecirlos. No tienen a ese ministro, a ese pastor o a ese siervo, los dos, ahí donde están, clavar su rodilla y presentarte delante de Yahweh. No hay tanto misterio. A veces lo hacen tan complicado el hombre, la religión, que terminan lastimando y engañando a la gente. Así que eso es el tema. Lo importante es la bendición de Yahweh sobre el matrimonio. Así que gracias por estar conectados. Espero que haya sido de bendición, de edificación este mensaje. El divorcio es malo, es duro. Yo lo he pasado y todavía estoy en un proceso de poder rearmar mi vida, porque el divorcio, cuando llega, viene un cambio muy grande en la vida de uno, pero no es el final. Por eso ya el sábado que viene voy a estar hablando de ¿me puedo volver a casar? ¿Me puedo volver a casar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Yahweh? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Y para ir cerrando la serie de estudios de la familia. Y luego la otra semana voy a estar hablando padres separados y los hijos. Cuando los padres están separados y los hijos, ¿qué pasa con los hijos? Bueno, eso es otro tema. Así que bueno, pude grabar el audio de este mensaje, así que aquellos que quieran este mensaje en audio me hablan en privado y después yo se los voy pasando. Tenemos acá en Argentina un grupo que se llama La Senda Antigua, donde subo todos los audios de los mensajes que doy. Así que a ver si alguno más. Claudia, ya lo leí, no entendí. Si Dios te aprueba el divorcio, ¿uno puede casarse otra vez? Claro que sí. Pero, a ver, si te casas otra vez, tiene que ser una persona que Yahweh te dé. No te puedes casar con cualquier persona. El que conoce la verdad, la Biblia, la palabra de Yahweh, el que conoce los principios espirituales de Él. Pero uno no puede estar casándose y divorciándose cuando piense o cuando tenga ganas. Porque ahí es donde entra Mateo 19, cuando el Mesías le dice: ustedes no pueden casarse y divorciarse cuando quieren. Pero si ustedes se casan nuevamente, y esto lo vamos a hablar la semana que viene, tienen que hacerlo seguro con la persona que lo van a hacer. Pero si Yahweh te unió y Yahweh te separó, vos podés volver a casarte. No hay ni un versículo bíblico que diga que no te podés volver a casar. Solo Lucas 16, Mateo 19 y Mateo 5 dice que el que se divorcia de la mujer y se vuelve a casar adultera es refiriéndose al versículo de la Escritura, en el versículo 6, que habla que lo que Yahweh unió no lo separa el hombre. Entonces es un versículo mal entendido y sacado de contexto. Bueno, hermanos, gracias por estar conectados, que Yahweh les bendiga, tengan buen fin de semana, el Padre es bueno, las cosas se están acomodando, gracias por lo que están orando, por lo que están apoyando al ministerio, a mi vida, y las cosas que Yahweh hace, solo Él las puede hacer. Así que
Estaremos conectados en otro estudio la semana que viene y cualquier duda o pregunta que quizás le haya quedado me hablan en privado y los que quieran en audio también me hablan. Así que tengan buenas noches y gracias por estar conectados y que el Padre les bendiga. Y aquellos que están en pleno divorcio o aquellos que están pensando divorciarse, busquen la fuente, busquen al Padre, escuchen su voz. Él nos habla de muchas formas, tenemos que aprender a escucharlo. Y lo que Él te diga va a ser lo mejor para tu vida, porque Él conoce tu futuro y Él conoce tu corazón. Que tengas buenas noches. Shalom.